Ok, miren, les estaba diciendo algo importante, que desafortunadamente, dado que el temario es muy extenso, ni siquiera es que vayamos atrasados, simplemente siempre pasa lo mismo. El temario de cálculo 4, pues es un temario extenso para las 16 semanas que nos da siempre el semestre. Entonces, ¿qué hacemos? Pues voy a grabarles, les decía, videos no tan largos. Les había dicho que de 1 hora, pero más bien de 1 hora máximo. En promedio van a ser videos de 20 minutos o si se puede menos, en donde, por ejemplo, voy a ponerles las pruebas que quedaron pendientes, ejercicios y quizá, lo digo para que les ayude a esta tarea 2, quizá meta algunas cuestiones de integral de línea, cosas muy básicas que, ojo, todo mundo puede checar. Es más, les voy a decir en qué capítulo del Marsden, así viene como tal, integral de línea, ¿sí? Después de la integral triple, viene teorema de cambio de variable, ¿ya lo vieron? De hecho, varios ejercicios que vienen en su tarea 2 son de este libro, de aquí lo saqué. Después de teorema de cambio de variables, viene aplicaciones a las integrales dobles y triples. Integrales impropias, ojo, ese tema lo estoy dejando yo para después, si se fijan, y empieza luego, miren, con integral capítulo 7, integral sobre trayectorias y superficies, pero bueno, esa es después, ¿sí? Primero es integral sobre trayectorias. Entonces, vamos a ver, hoy voy a, ahora sí a escribir bien la definición, y la segunda parte voy a retomar una cosita del teorema de cambio de variable, ¿ok? Entonces, esta definición solo les di la idea la sesión anterior, pero realmente no la escribí como me hubiera gustado. O sea, como que al final por el tiempo, me acabó comiendo el tiempo y ya no les dije lo que yo quería. Pero integral de línea o trayectoria es exactamente lo mismo para nosotros. Quizá haya otros cursos o en otras, tal cual, en otros cursos en donde hagan la diferencia. Nosotros no. Para nosotros integral de línea o trayectoria es lo mismo, ¿ok? Integral de línea o trayectoria. ¿Qué es eso? Bueno, para empezar lo llamamos así porque no es una integral múltiple, ni es una integral de Riemann como la que hemos estado viendo. Esas funciones que hemos visto, acuérdense, las integrales múltiples, se caracterizan en principio ¿por qué? Pues porque son funciones, acuérdense, bueno, es todo lo que hemos estado viendo. O sea, recuerdan que yo les digo, integren esto, f de bla, 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 ¿no? X, Y, Z, etcétera. Son funciones reales, es decir, que van de Rn a los reales, ¿sí? Es decir, esto es un número real, ¿sí o no? Entonces, las integrales múltiples. Hola, Angie, buenas tardes. Acabamos de empezar. Les estaba yo diciendo que las integrales múltiples son un objeto matemático distinto a lo que vamos a empezar a ver a partir de hoy, ¿sí? Entonces, cambiamos completamente el cassette o nuestra mente. Ay, que no, el cassette, no olvídalo, el chip. Y nos enfocamos en una nueva integral. O sea, a ver, no vamos a olvidarnos de sumas de Riemann ni nada de eso para una variable, pero sí nos vamos a olvidar tantito para varias variables. ¿Por qué? Porque dense cuenta que las integrales múltiples que habíamos visto, que acabo de escribir ahorita, eran para funciones de varias variables que aterrizaban en R, que aterrizaban, es decir, cuyo codominio, estas integrales múltiples, son para funciones, acuérdense, de varias variables, pero que llegan a R, ¿sí o no? Esa es mi famosa f de x, y, que a veces le llamábamos z, le llamábamos a esta de aquí w, etcétera, ¿no? Entonces, primer cambio, por eso es que les digo que
hay que cambiar el chip, casi resetear. No, no es cierto, no resetear porque no se les debe de olvidar lo que ya vimos de integrales múltiples, más bien tengan en cuenta que esto es otro objeto matemático, ¿sí? Y de hecho, ustedes mismos se van a preguntar por qué el cambio de objeto matemático y conforme pasa el curso vamos a ir viendo, repito, cómo se relacionan estas integrales. Entonces, bueno, la primera diferencia es que aquí la función al revés no tiene codominio reales, sino su dominio son los reales. Perdón, la curva. ¿Sí? Entonces, lo primero que necesito para una integral de línea es una curva o trayectoria dentro de un campo. Entonces, para quien no vino la sesión anterior, ¿qué es un campo? Y lo pongo con mayúsculas precisamente para hacer hincapié que es un campo. Sea F, digamos, de un dominio que va, pues si quieren ahorita pónganlo de R3 a R3, pero se puede generalizar, acuérdense, de Rn a Rn. Entonces, si tienes un campo, ¿qué es un campo? Ya nadie me lo dijo, acuérdense. Un campo no algebraico, un campo vectorial, es decir, una función que va del espacio en sí mismo, ¿ok? Entonces vamos a pedir que el campo sea continuo, acuérdense, ¿sí? Es decir, que esta función como función sea continua. ¿Sí vamos bien? Campo continuo, ¿sí? Acuérdense que es que sea continuo, que esta como función es continua. Ok, ya tienes tu campo. Recuerden, los campos se suelen graficar, y digo graficar, o sea, está mal dicho realmente, pero bueno, porque pues obviamente aquí no voy a tener la gráfica ¿en dónde estaría? En R6, dimensión 3 más 3 en R6, porque tendría yo que dibujar el dominio y la imagen, entonces no puedo. Pero ¿qué se hace? Se suelen dibujar flechitas, es decir, tomas tu punto de R3 que le llamas X sub 0, por aquí anda X sub 0, y a X sub 0 le asocias otro punto de R3, ¿sí? Que es F de X sub 0, ¿sí o no? F de X sub 0. Entonces, lo que yo les decía es que se suele graficar esto, así lo van a encontrar en la bibliografía como campos de vectores. ¿Qué es eso de campos de vectores o campos vectoriales? Pues que simplemente tú vas a ver en tu espacio puras flechas. ¿Qué significan esas flechas? Literal, donde empieza la flecha es el punto del dominio y donde termina la flecha es la imagen, es decir, esto es F de X sub 0, ¿sí? Entonces, tú vas a ver puras flechas, dependiendo cómo sea tu campo. Yo aquí las estoy dibujando todas apuntando hacia adentro, ya vieron, ¿no? Pero puede ser distinto, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿se entiende lo que es un campo vectorial? Es una función que a cada elemento de Rn le asocia otro elemento de Rn. ¿Ok? Entonces puede dibujar muy fácil, ¿ya vieron? Porque acuérdense, este es el dominio y este es tu imagen. Dominio, imagen. ¿A qué punto le asocias a este? Pues donde termina su flecha, ¿sí? Entonces, eso se suele llamar un campo de vectores. Ahora, si tenemos un campo de vectores en donde esta función es continua como función, y además tenemos una trayectoria, porque si no, ¿cómo vamos a hablar de integral de línea o de trayectoria si no tenemos una trayectoria? ¿Quién me recuerda lo que es una trayectoria? Y sea, hasta les dije, se suelen denotar con letras griegas los nombres de las trayectorias. Pero, ¿qué es una trayectoria o de dónde a dónde va? Una trayectoria es vilmente una función que va de dónde a dónde y sea alfa, fíjense, y de intervalo contenido en los reales. ¿Ok? Este sería el intervalo AB.
Si quieren no pongan i de intervalo, pongan literalmente el intervalo a, b, ¿sí? Esto es un intervalo de la recta real. ¿Sí vamos bien? Y de aquí tú tienes tu función alfa, que hasta yo misma les dije, muchos le ponen gorrito de vector, pero a mí no me gusta. Lo que tienes que saber es que a cada t de tu recta real o de tu intervalo, mediante alfa, tú le asocias a alguien aquí que se llama alfa de t, ¿ok? Y vas asociando. Alfa de a es el primero, luego te vas a cada uno de ellos hasta alfa de b. Digamos que este es alfa de b, ¿sí? Entonces, alfa de a, alfa de b. ¿Recuerdan qué características le pedíamos a la trayectoria? A ver, no se confundan. Hay muchísimos tipos de trayectorias. Trayectorias discontinuas, qué sé yo. Pero aquí necesito que la trayectoria cumpla, repito, ciertas características para poder hablar de la integral que yo quiero, que a fin de cuentas ahorita ustedes mismos lo van a ver. ¿Qué es eso de la integral de línea? Es un concepto que los físicos le llaman trabajo, pero para nosotros como matemáticos o para todos en general, no nada más para los físicos, porque pues los físicos también son matemáticos, para todos nosotros, ahorita lo voy a escribir, integral de línea es equivalente a trabajo. O sea, si a ti te dicen, encuentra el trabajo de, te están pidiendo, o sea, en tu mente debes de tener el concepto de, me están pidiendo la integral de línea. Repito, muchos de estos conceptos tienen el nombre originado de la física, pero en realidad es independiente de ella en el sentido que el concepto matemático se define perfectamente sin hacer alusión a la física. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, puras funciones, ya vieron, campos y trayectorias. Entonces, alfa, una trayectoria, ya dije lo que es una trayectoria, una función de R a Rn, ¿sí? Al revés de las integrales múltiples. ¿Se acuerdan que las integrales múltiples iban de Rn a R? Aquí al revés, las trayectorias van de R, en este caso a R3. ¿Sí se ve? Mi dominio son los reales y vas a R3, ¿sí? Tu imagen está en R3. Ok. Es que creo que ya no pintes tejes. R3, ¿sí? Entonces, ustedes no se dejen espantar cualquiera que les diga, oye, ¿tú sabes lo que es una trayectoria? Sí, una trayectoria simplemente es la imagen o bien una función o la imagen de una función cuyo dominio, ya lo dije, es un subconjunto de números reales. Si alguien les dice que una curva en donde el dominio tiene más de una variable, el dominio de la curva o de la trayectoria, los está engañando y no les está dando en realidad una curva. Una curva o trayectoria tiene que tener por dominio un subconjunto de la recta real, ¿sí? Precisamente para que cuando a cada uno de estos puntos le asocies un punto en Rn, ya vieron lo que nos queda. Precisamente nos queda un conjunto sin interior, ¿sí? Como una especie de conjunto frontera, ¿sí o no? Pero repito, ustedes no se confundan. ¿Qué es una curva o trayectoria? Pues es una función con dominios reales y codominio Rn. Ahora, le vamos a pedir que esta curva o que esta trayectoria como función, obviamente como función de R a R3, sea diferenciable. ¿Qué es diferenciable? Ya lo sabemos. En el caso de curvas, fíjense, en el caso de curvas, la matriz jacobiana en realidad, si se fijan, es un vector con n entradas, ¿sí? La matriz jacobiana es un vector en realidad. Sí, observen, de alfa, o sea, estoy hablando de alfa. Entonces, alfa diferenciable
Ahorita les digo por qué vamos a pedir esto. Esto es equivalente en la literatura o en los libros, lo van a encontrar como pedir suave, así dicen, una curva suave. En pocas palabras, lo que te están pidiendo es una curva sin picos, por así decirlo, ¿no? Que tu recorrido no tenga cambios de velocidad que alteren la diferenciabilidad. Recuerden que diferenciabilidad significa que puedes aproximar linealmente, ¿sí? Entonces, una última cosa que yo les dije, no sé si se acuerdan la sesión anterior, queremos que la curva no solamente que, o sea, alfa de A sea este y alfa de B sea este, el punto, es decir, el punto inicial y el punto final del recorrido, ¿ya vieron? Se le llama recorrido porque precisamente tienes un sentido. De A a B claramente hay un sentido, ¿no? Y depende cómo sea tu curva, el sentido que la recorres. ¿Me explico? Por ejemplo, aquí si estos puntos van a dar a estos y estos puntos van a dar a estos, pues estoy recorriéndola claramente en esa dirección, ¿sí? Entonces, fíjense, necesito que alfa no solamente sea una función continua, sino también diferenciable. ¿Y quién recuerda qué otra cosa dije ayer? Que no se autointersectara la curva. ¿Se acuerdan? O sea, que no pasaran cosas así. Porque claramente aquí en este punto de intersección tendríamos problemas a la hora de pasar por ahí, ¿sí? Con ciertas inyectividades de la función alfa o biyectividades. Ay, aquí dice f de x sub 0, ¿sí? Y este es x sub 0. Entonces, ahora sí, alfa diferenciable y qué otra cosa dije, que no tenga autointersecciones se suele llamar que sea simple, que sea una curva simple, ¿ok? Es decir, no hay dos puntos de aquí, del dominio, que vayan a dar al mismo. O sea, alfa como función es inyectiva, lo voy a poner así, ¿sí? Inyectiva. Entonces, bueno, una vez que alfa es de esta forma, podemos definir la integral de línea. ¿Qué es la integral de línea o trabajo? Lo voy a escribir ahorita. Definición. Entonces, definición. Voy a volver a hacer mi dibujo porque este me quedó, lo manché mucho. Acuérdense que el campo simplemente pedíamos que fuera un campo como función que fuera continuo, ¿no? Continua como función, no pedimos más. Fíjense. A ver. Según yo, con la figura va a quedar bastante claro qué es la integral. Les decía, los físicos ahí pues nos la llevan de gane porque ellos le llaman trabajo. En realidad nosotros es integral de línea, ¿ok? ¿Qué es eso de integral de línea? Bueno, les decía, ya una vez que tienes tu campo de vectores continuo, que es la famosa F mayúscula, que va de R3 a R3, ¿sí o no? ¿Sí? Tienes tu trayectoria alfa, que esa viene de un intervalo real, ¿sí o no? Si este es mi dominio AB, pues este es alfa, ¿no? Alfa es la imagen de alfa, es lo que solemos llamar una curva o una trayectoria, ¿sí? Esto sería alfa de A, fíjense aquí cómo le hice al revés, aquí esto es alfa de A, ¿ya vieron? Y si voy así, esto sería alfa de B, ¿ok? Sí, alfa de A, alfa de B, ¿se alcanza a ver? Entonces, ¿qué rayos es eso de la integral de línea? Si ustedes se fijan, como ya pedimos que el campo actuara aquí, es decir, la curva está en el dominio, eso no lo puse, pero la imagen de alfa está contenida en el dominio de F, ¿ok? Entonces, imagen de alfa
la imagen de alfa, o sea, mi curva está en el dominio de F, ¿sí? Para poderle aplicar el campo, si no, no le vamos a poder aplicar. Entonces, fíjense, es muy fácil la idea. El campo ya estaba de por sí, ya andaba por aquí, ¿no? Entonces, ¿qué es la integral de línea? Pues resulta que una vez que tienes tu trayectoria definida, en cada punto de la curva alfa de t, obtienes el vector tangente, es decir, alfa prima de t, ¿sí? Entonces, lo primero para la integral de línea es obtenemos los vectores tangentes. Tangentes aquí a la curva alfa, ¿sí? Entonces, los tangentes los voy a poner de verde, a ver si se ven. Vector tangente en cada punto, perdón, voy hacia allá, digamos, ¿no? Porque así tengo mi recorrido. Entonces, los verdes, en cada punto tengo un vector tangente, ¿sí? Entonces, la integral de línea, ¿qué es lo único que te dice? Observen bien, voy a poner esto acá en grande. Sí, porque ahí está muy chiquito. Tienes tu curva, aquí está esta curva, digamos. Tienes tu campo, y tienes tu vector tangente, que es el verde, en cada punto, ¿sí? Entonces, en este punto de la curva, supongamos que este es mi campo, las rojas son mi campo, si quieren las pongo así, para que se vean como más paralelitas. Las rojas son mi campo y las verdes, es que ya no los veo. Ok, sí se alcanza a ver, las rojas son mi campo y las verdes son el vector tangente alfa prima. Aquí está alfa prima de t. Entonces, lo único que hace la integral de línea es sacas el producto punto de estos dos vectores, es decir, de f de alfa. ¿Ya vieron? Este es f de alfa, ¿sí o no? ¿Lo recuerdan? Esto es alfa de t y esto es f de alfa. Y esto es alfa prima, es decir, el vector tangente. Bueno, pues haces el producto punto. ¿Recuerdan que era el producto punto? Era la proyección de un vector sobre el otro unitario, ¿cierto? Entonces, la integral de línea, entonces definimos la integral de línea o integral de trayectoria como qué cosa, pues como aquella integral de variable real que te está precisamente midiendo o sumando esas proyecciones, ¿sí? Después vamos a ver para qué queremos esas proyecciones. Obviamente depende quién sea tu campo y quién sea alfa prima de t. Entonces va de nuez. ¿Quién es la integral de línea? Es la integral de variable real. Acuérdense que a esta variable le llamábamos t, ¿sí se acuerdan? Y esto es alfa de t. Esta curva son los alfas de t. Y entonces aplicamos, esto es f de alfa de t. ¿Están de acuerdo conmigo que esto es f de alfa de t? Sí, porque estoy sobre la curva. Estoy aplicando el campo a un punto de la curva. Entonces, f de alfa de t, producto punto, ¿con quién? Con los verdes. ¿Quiénes son los verdes? Alfa prima, ¿sí? Claramente de la misma t, ¿sí? Voy a poner los verdes. Alfa prima de t. Entonces, tienes que hacer el producto punto, repito, del rojo con el verde. Entonces, el verde es producto punto alfa prima de t. ¿Ok? Aquí dice alfa prima de t. ¿Sí se alcanza a ver? Entonces, una vez que haces el producto punto, recuerden
que el producto punto te devuelve, una vez que lo aplicas entre dos vectores, ¿qué vector? F de alfa, producto punto con alfa prima de t. ¿Están de acuerdo que tienen las mismas entradas? Porque F cae aquí mismo en R3. Y alfa prima de t, pues también está en R3. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Entonces, esto lo integra respecto a t, ¿sí? A esta integral de variable real le llamamos integral de línea o integral de trayectoria. Mucha gente lo escribe vilmente así, miren, como la integral sobre alfa, así de plano, sobre alfa de F mayúscula. Sí, mucha gente de plano así lo escribe, ¿sí? La alfa obviamente es la curva, F es el campo, y sobre esta curva estás integrando, ¿sí? Entonces, se vienen cosas bonitas y propiedades bonitas de esta integral. Como este es un integral de variable real, pues se cumple todo lo que conocemos de la integral de variable real, ¿sí o no? Que ya de por sí tenía muchas propiedades, ¿sí se acuerdan, no? Como que, por ejemplo, si estás integrando de aquí a acá, pues es lo mismo integrar de aquí a acá más la integral de aquí a acá, ¿se acuerdan, no? Por ejemplo, de esa propiedad. Pues se cumple porque esto es una integral de variable real, mi variable real es t. Repito, ¿qué me está midiendo t? Pues ustedes vean, perdón, ¿qué me está midiendo esta integral? Ustedes solitos vean. Si estoy haciendo el producto punto de f de alfa, de la roja f de alfa con el vector tangente, que es alfa prima, pues no es otra cosa, recuérdenlo, lo vimos la primer clase que subí, que bien que me acuerdo, que fue como introductoria, o fueron como 20 minutos, producto punto. ¿Se acuerdan? Fue la primeritita clase que hasta yo misma les dije, esto en realidad no es cálculo 4, es como clase 0 porque en realidad es de cálculo 3. Y el producto punto, recuerden, era una proyección de un vector sobre otro siempre y cuando por ejemplo, el naranja, fuera unitario o lo volvieras unitario, ¿no? Entonces, proyectas el verde sobre el naranja o el naranja sobre el verde es conmutativo, producto punto, ojo, y repito, ¿cómo le vas a llamar a esto? Le vas a llamar integral de línea o bien integral de trayectoria o bien el trabajo. Entonces, el trabajo, así tal cual, el trabajo desde A hasta B, ¿sí? El trabajo o bien desde alfa de A, que era esta, desde alfa de A hasta alfa de B, ¿sí? Sí, el trabajo desde A hasta B, ¿ok? Entonces, el trabajo desde A hasta B. Ok, bueno, ¿qué era eso del trabajo? No sé si se acuerdan en la prepa, bueno, así fue como a mí me lo enseñaron. En la prepa, ¿cómo era fácil acordarte del trabajo? Pues te decían, tienes que multiplicar la fuerza aplicada por la distancia recorrida, ¿sí o no? Entonces, en la prepa nos decían, si tú tienes, bueno, no nos lo decían así, pero esa era la idea realmente. Si tienes una trayectoria y quieres saber el trabajo de aquí hasta acá, ¿qué es el trabajo? No, pues la fuerza aplicada, ¿sí o no? La fuerza por la distancia. Fuerza por distancia. Entonces, la fuerza ahí está porque tienes tu campo. Esto es F, esto es alfa de A y esto es alfa de B. ¿Sí se entiende? Les decía F de alfa de A, o sea, ya le apliqué el campo a alfa de A este puntito le aplico el campo y resulta que me va a dar hasta acá, ¿ya vieron? Por eso dibujé así esta flecha. Entonces, este es el campo. Ahora, resulta que esta es la fuerza.
por la distancia, es lo que nos enseñaron en prepa que era el trabajo, ¿no? La fuerza por la distancia. ¿Por qué distancia? Pues por la distancia recorrida. Pero dense cuenta que si ustedes hacen una partición en intervalos muy suficientemente pequeños de esta curva, pues resulta que el vector tangente, es decir, alfa prima de A, el vector tangente, A, es este, alfa prima de A. Resulta que el vector tangente se parece mucho a la distancia recorrida, ¿sí o no? Bueno, la longitud, me expresé mal. La norma del vector tangente se parece mucho a esta longitud recorrida, ¿sí? De modo que para intervalos suficientemente pequeños, el vector tangente, si se fijan, mide prácticamente la misma distancia que la curva, ¿sí? Va de nuez. Para intervalos suficientemente pequeños, la norma del vector tangente mide prácticamente lo mismo, o el vector tangente mide lo mismo que la curva, que la distancia de la curva. Entonces, ahora sí vuelvo a la definición de prepa del trabajo. Entonces, el trabajo es la fuerza, pero la fuerza es un vector por producto punto la distancia recorrida, pero esa distancia, repito, en realidad es alfa de A, ¿sí? O bien también lo van a encontrar así, como la norma, ¿sí? Aquí le ponen la norma de A, ¿sí? Ojo, eso es en cada punto. Y si tú lo quieres en toda la curva, pues tienes que hacer la integral desde A hasta B, ¿sí? ¿Por qué no desde alfa de A hasta alfa de B? Porque quién sabe qué sea eso. Yo les definí la integral de una curva como aquella integral definida en el intervalo, ¿sí o no? Real. Acuérdense que esta es mi variable t y de aquí voy mediante alfa, voy a esta curva. ¿Lo recuerdan? Mediante alfa. Alfa me lleva a cada t, me lo lleva a esta curva. En este sentido, en este caso, ¿no? Es decir, en este sentido. ¿Sí? Entonces va de nuevo, ¿qué es el trabajo? Pues la fuerza, repito, por la distancia. ¿Sí? En este caso, repito, la distancia no lo estamos tomando como distancia como tal en realidad. Lo estamos tomando como la dirección en realidad, si se fijan, ¿sí? La dirección del movimiento, porque es un vector, ¿sí? Alfa prima de A es un vector, ¿ok? Vamos a ver un ejemplo y nos vamos rapidísimo al descanso. Fíjense, ayer ya vimos uno, pero podemos ver el día de hoy otro más. Fíjense. La hélice la vamos a estar trabajando mucho. O sea que... ¿por qué les dije esto de la prepa? Porque al final de cuentas, cuando aplicas el límite a esta partición, que en realidad viene de una partición de tu dominio, estás aplicando integral de Riemann de variable real. ¿Sí? Cuando haces ese límite y entonces este objeto matemático, por eso se le llama integral de línea, porque sí es una integral, si se fijan, es una integral, solo que no es una integral múltiple, ¿sí? La integral múltiple te decía el volumen, el área de tus sólidos o de tus gráficas, digámoslo así, en Rn, ¿ok? La integral múltiple. Esta integral claramente no te está diciendo la longitud de la curva. Podría ser si el campo fuera después vemos quién, pero así tal cual no te está dando la longitud ni el área ni nada de eso. ¿Qué te está dando? Lo que solíamos llamar en prepa trabajo, ¿sí? Es decir, una fuerza aplicada o producto punto con
una posición. En este caso, fuerza por velocidad, ¿sí? Alfa prima de t. ¿Ok? Pero ojo, en realidad es fuerza por distancia. Lo que pasa es que acuérdense, aquí como estamos aproximando, la distancia de alfa de t en realidad se parece mucho a alfa prima de t. Entonces vamos a hacer el primer ejercicio, el primer ejemplo, perdón, el segundo ejemplo y ya nos vamos al descanso, ¿ok? Entonces, ejemplo. Ya no voy a dar el campo que di la vez pasada, porque el campo que di la vez pasada estaba muy fácil. Ok, voy a dar otro campo. Ya no el campo posición. Recuerdan que estaba dando el campo posición, ¿no? Entonces, f de x, y, z. Fíjense bien, este campo que va a ser. Este campo es menos x menos y menos z. ¿Ok? Este campo en realidad se llama el campo antípoda, me lo está mandando, ¿ya vieron? Es como si dijeras menos el vector x, y, z, ¿cierto? Menos el vector x, y, z. ¿Ok? ¿Sí? Como que te lo está cambiando, no como, más bien te lo está cambiando de dirección, ¿cierto? Si tú tienes aquí tu vector, por aquí, x0, y0, z0, el campo lo que le hace es, te lo manda para acá atrás, ¿sí o no? Porque es multiplicar por un menos las tres entradas. ¿Sí? Entonces, si estás aquí, ¿qué te hace el campo? Para acá. Entonces, en realidad, dibujé mal el campo, justamente. Lo primero que les estoy diciendo, si estás aquí y terminas acá, pues entonces esta es tu flecha, ¿va? ¿Sí? Que en realidad dense cuenta que es este vector como dominio y el vector rojo como la imagen. ¿Sí se ve? Vector verde es el dominio, vector rojo es la imagen. Y el vector diferencia, llamémosle así, es el famoso campo, ¿sí? El famoso campo de vectores. ¿Ok? ¿Vamos bien? Entonces, sí, miren, lo voy a hacer más grande para que vean lo que les estoy diciendo. Aquí. Tienes un vector que lo puse con color verde, no importa el color realmente. Pero bueno, lo puse así. A este vector, ¿a dónde lo mandas? Mediante tu campo F. Pues a su antípoda, ¿no? Multiplicas cada coordenada, la X, la Y y la Z por un menos, y en realidad lo estás mandando al menos X menos Y menos Z. Ok, entonces yo misma les dije que lo estaba poniendo con rojo, ¿ya vieron? ¿Sí? Y entonces el campo de vectores, ¿cómo te dice que grafiques esto? El campo de vectores te dice que lo grafiques, ya lo saben. Aquí pones la base de la flecha y aquí pones la punta de la flecha. Entonces el campo de vectores en realidad estaría dibujado así. ¿Sí se entendió? ¿Sí? Porque a este vector lo estás mandando a este. Entonces tu campo de vectores es algo así. ¿Sí? Igual, digamos, a este lo estás mandando al de atrás. Entonces tu campo de vectores es así. Bueno, ya les di el campo. Ahora, ejercicio, encuentren el trabajo. Recuerden que si yo les digo trabajo no estoy hablando en términos de física, aunque sí en el fondo, pero estoy hablando en términos de matemáticas. Entonces, encontrar el trabajo que ejerce este campo sobre, ahorita les digo qué trayectoria. Entonces, ejercicio, calcular o encontrar el trabajo
Ajá. ¿Qué trabajo? El trabajo que ejerce el campo F desde A hasta B. Voy a darles quién es A y quién es B. Y quién es, por supuesto, la trayectoria, ¿no? Aquí dice encontrar el trabajo. Voy a ponerlo así, sobre la trayectoria. Sobre, ojo, la hélice. ¿Quién es la trayectoria? La hélice, bueno, le llaman hélice, ¿sí? Ya lo hemos visto, alfa de T, vas de R a R3. De hecho, no vas de R, vas de 0,2 pi a R3 en este caso. ¿Y quién era? ¿Se acuerdan? Era la hélice de radio 1. ¿Por qué de radio 1? Porque aquí nada más estoy poniendo coseno de t, seno de t, t. Si aquí hubiera puesto, no sé, 2, entonces aquí sería radio 2, ¿sí? La R que ponga aquí, R, pues es el radio de aquí, ¿no? ¿Sí lo recuerdan? Entonces, yo escogí la hélice de radio 1, ¿sí? Entonces, busco aquí el 1. Y como dije que voy de 0 a 2pi, pues evalúo alfa de 0 y ahí empiezo, que era coseno de 0, seno de 0, 0. ¿Recuerdan? Era la 1, 0, 0. Y termino en 2pi, por eso le llaman la hélice, doy como una especie de vuelta. Y acabo en coseno de 2pi, que es 1, nuevamente. Seno de 2pi, que es 0, y 1 aquí, ¿sí? Pues esto sería el 1 en z, ¿sí? Este es z y este valdría 1, ¿ok? Entonces, fíjense, me están pidiendo calcular. Acuérdense que mi campo anda por aquí, es este, ¿ok? Y me piden calcular el trabajo, o sea, la integral de línea sobre esta curva que se le suele llamar hélice. ¿Ya vieron? Y si se fijan, de hecho va en esta dirección, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo primero es encontrar una parametrización de mi curva. Ya la tengo, me la están dando, alfa de t es esta parametrización. Se los digo porque a veces me dan este conjunto, pero no me dan la regla de correspondencia y uno la tiene que encontrar o deducir, ¿sí? ¿Qué regla de correspondencia equivale a la imagen que te están dando, ¿no? Digamos al dibujito, a la imagen, a la curva, valga en sí la redundancia, la curva que te están dando. Entonces, quiero que me encuentren el trabajo desde este punto, que es el 1, 0, 0, hasta este punto, que es el 1, 0, 1. ¿Ok? Quiero que me encuentren el trabajo que ejerce este campo, este que les escribí aquí, que le llaman campo antípoda. ¿Por qué? Porque simplemente a mi coordenada la cambio de dirección, la volteo, ya vieron, con este menos, la dejo del mismo tamaño y todo, pero la volteo, ¿sí? Si tienes aquí tu flecha, la volteas al otro extremo, por eso se llama campo antípoda. Entonces, quiero que encuentren el trabajo que ejerce este campo, es el campo antípoda, sobre esta trayectoria que es la hélice, ¿sí? ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues muy sencillo, aplicar F a esta alfa, ¿ya vieron? Es decir, F de alfa, es decir, X es coseno de T, Y seno de T y Z es T. Aplicas F a alfa y sacas la derivada. De una vez hagamos eso antes de irnos al receso. ¿Quién es el vector tangente o la derivada se suele llamar de alfa de T? Pues alfa prima de T. ¿Que quién es alfa prima de T? En cada punto, en cada punto, digamos que este es t sub 0. ¿Quién es la derivada de coseno de t sub 0? Pues menos seno de t sub 0, ¿no? ¿Quién es la derivada de seno de t sub 0? Pues coseno, etcétera. Y la derivada de t, 1. ¿Sí?
Es decir, que alfa prima siempre en su tercera entrada tiene la constante 1. Si derivé bien la derivada de coseno menos seno, la derivada de seno, coseno. ¿Ok? Entonces, repito, ¿qué hay que hacer? Lo hacemos ahorita que regresemos súper rapidísimo. Pues evalúas F en tu campo y haces el producto punto con tu vector tangente. Y después de eso integras, ¿sí? Para que veas el trabajo que te da. ¿Ok? Los físicos obviamente interpretan, ya nos dirán ellos, cuando el trabajo es negativo, ¿qué significa? Cuando el trabajo es cero, ¿qué significa? Etcétera, ¿sí? O cuando el trabajo obviamente es positivo. Entonces, les decía, ustedes no se compliquen tanto con el concepto físico, para ustedes es una integral que ahorita van a hacer, ¿sí? Entonces, si quieren, empiezan a hacerla. Yo los dejo unos minutos nada más. Regreso a las 3:05 y terminamos este ejercicio. Quizá algunos de ustedes ya me digan directamente quién es el trabajo, o sea, cuánto da la integral de línea. Ojo, y vamos a ver varias propiedades, hoy no, pero sí se las quiero mencionar de una vez, de la integral de línea. Una de ellas, por ejemplo, es, y se los quiero preguntar a ustedes, ¿cómo ven? ¿Existirá otra parametrización? Escuchen bien lo que estoy diciendo. ¿Existirá otra parametrización, o sea, otra regla de correspondencia? Digamos, beta de t, que me dé esta misma imagen. ¿Sí se entendió lo que pregunté? ¿Habrá una otra cierta función que no sea coseno, seno, digamos, que me dé esta misma imagen, o sea, que me dé la hélice, este dibujito, este conjunto de puntos? Pues, ¿qué creen? Que sí. Sí lo hay. De hecho, ustedes mismos ahorita me dicen una parametrización que me daría la misma imagen, solo que hay que cambiar el dominio. Por ejemplo, de una vez yo se las digo, coseno de 2t. Aquí en vez de t pongan coseno de 2t, seno de 2t, 2t. Es decir, primero el doble de t y luego aplican en la primera entrada coseno, seno es alfa. Esa parametrización, si van de 0 a 4pi, ojo, cambien el dominio, les da la misma imagen, la misma hélice. Sin embargo, si se fijan, la parametrización sería otra, porque aquí es 2t, 2t, 2t. Entonces, en realidad, vamos a ver que hay muchísimas parametrizaciones para cada curva. En general va a haber muchas. ¿Y qué está pasando con la integral? Imagínense que el concepto que les acabo de definir de integral, que les acabo de dar, dependiera, porque así parece, que depende de la parametrización de la curva. Y vamos a probar que no, que una de las maravillas de esa definición que les acabo de dar de integral de línea, o de trabajo, como lo quieran llamar, es que no importa qué parametrización me des aquí, siempre y cuando sea la misma curva, la integral de línea, o sea, el trabajo, no cambia, ¿vale? Es decir, la integral de línea es independiente de la parametrización de la trayectoria, perdón, de la parametrización. ¿Se entiende lo que es una parametrización? Obviamente una parametrización de una curva, pues es una regla de correspondencia que va de R a R3, o de R a Rn, perdón, ¿sí? Sí, eso es una parametrización, porque tú puedes tener aquí tu objeto, un ejemplo, puedes tener una recta y me lo describes como una recta, como la ecuación general de una recta, ¿sí o no? Y, ojo, no tenerla parametrizada con una sola variable. Es decir, que esa recta no me la puedas describir. O sea, no estoy diciendo que no me la puedas describir, estoy diciendo que puede suceder que te den la recta y que tú tengas que parametrizarla con un parámetro. Yo le llamo t, pero ustedes le pueden llamar teta, le pueden llamar como quieran a este parámetro. Se le suele llamar t porque, bueno, no es ni x, ni y, ni z.
¿ok? Pero sí se entiende lo que es una parametrización. En particular, parametrizar una curva es pues poderle dar esa regla de correspondencia que me lleva de los reales a Rn, a mi conjunto. ¿Ok? Bueno, ahorita seguimos hablando de eso y vemos más ejercicios. No voy a detener la grabación, solamente apago unos minutos el micrófono, ¿ok? Regreso en unos minutos.
Ya estoy de regreso. Vamos a hacer entonces, vamos a calcular lo que les pedí, o sea, el trabajo. ¿Ok? El trabajo que ejerce este campo que le llaman campo antípoda. ¿Por qué? Porque simplemente a la X, Y, Z la manda a su antípoda, a menos X, menos Y, menos Z, y sobre esta hélice, la imagen de esta función, ¿sí? Acuérdense que una curva o trayectoria, en muchos libros dice es la imagen de una función de R a Rn, y otros te dicen es todo, o sea, la función, la imagen, perdón, más la regla de correspondencia, es decir, más la alfa, ¿sí? Muchos te pueden decir, en algunos libros me refiero, ¿qué es una trayectoria? La imagen de alfa. Otros te pueden decir es alfa junto con su imagen, ¿ok? Es lo mismo, ¿vale? Bueno, vamos a hacer el trabajo, vamos a calcular el trabajo. Entonces, aquí ya me dan la parametrización, es lo que les decía. En realidad aquí el trabajo está fácil porque ya me la están dando la parametrización. Lo difícil, entre comillas, es cuando me dan en el espacio, por ejemplo, me dan el objeto matemático, pero sin parametrizar. Lo que les decía, por ejemplo, una recta, pero dada en forma general, que no dependa de un solo parámetro. Entonces uno lo que tiene que hacer es hacerla, esta misma ecuación, volverla dependiente de un solo parámetro, ¿vale? Eso se llamaría parametrizar esta recta. Bueno, en nuestro caso, respuesta sería la integral desde donde empieza la parametrización, que en este caso es el 0, hasta donde termina la parametrización, que es 2pi. ¿Ok? Entonces, por eso les decía que es tan sorprendente, porque pareciera que aquí esté involucrada la parametrización. Y cuando probemos, se van a dar cuenta que realmente no está involucrada la parametrización. Repito, siempre y cuando la F sea un campo continuo. Aquí ya lo borré, pero sí se ve que esta como función es continua. Pues sí, como función de R3 a R3, acuérdense. Continuo no significa que entrada por entrada, continuo significa que para toda vecindad en la imagen o en el codominio, en la imagen, existe una vecindad en el dominio tal que a la hora que aplicas la función a esa vecindad del dominio, todos los de esa vecindad del dominio te van a caer a la vecindad primera de la imagen o del codominio que elegiste, ¿sí? ¿Se está entendiendo? Eso es que como función de continuo, porque, por ejemplo, esta recta, repito, que para toda epsilon, en este caso el codominio son los reales, la epsilon está aquí, entonces para toda vecindad de radio epsilon exista un radio de vecindad en el dominio, que se le suele llamar delta, tal que F de todos estos chavitos que están en el radio delta, acuérdense que es continuidad en el punto X sub 0, y este es el radio delta. Entonces, todos los puntos que estén en esta vecindad de X sub 0, a la hora que aplicas la función que según tú es continua, van a dar a la vecindad de radio epsilon. Repito, los de vecindad de radio delta van a dar a todos, absolutamente todos. Si no logras conseguir esas vecindades para cualquier punto, es que tu función no es continua. Después vemos ejemplos, ¿vale? De momento se cumple todo para que podamos definir la integral de línea. Entonces, la integral de línea es aplicas tu campo a tu parametrización, que es aplicas tu campo menos X menos Y menos Z a tu X, Y, Z. Si tu X es coseno de T, tu Y es seno de T y tu Z es T, pues ¿quién sería F de alfa? La composición F de alfa, pues menos, ¿sí se ve? Es decir, a cada una de las entradas de alfa de T, que si son 3, si no, no podrías hacer esta composición. Repito, es menos, ¿sí?
tu regla de correspondencia del campo te dice multiplicas por un menos 1 cada entrada, cada una de las 3 entradas del campo. Entonces hagámoslo, ya casi acabamos. Entonces es menos coseno, coma, menos seno de t, coma, menos t. Ahora, producto punto con quién. Producto punto con la derivada de t en cada punto. Esto es en cada punto t. Ya la calculamos. Ayúdenme a escribirla. Entonces, ya calculamos la derivada. La derivada es menos seno de t coseno de t, 1. ¿Sí se acuerdan? 1. ¿Sí? Entonces hagamos el producto punto y después integremos esto respecto a t. ¿Sí? Aquí dice menos el seno de t, aquí dice coseno de t y aquí dice 1. Hagamos el producto punto. Entonces, menos coseno por menos seno menos por menos es más coseno de t, seno de t, ¿sí? Más. Este por este. Recuerden producto punto, entrada por entrada. Luego menos por más menos, coseno por seno, ¿sí? O seno por coseno, como son números reales se conmuta, ¿sí? Entonces esto es más coseno, seno menos, coseno por seno de t. Y finalmente, menos t por 1, menos t. Entonces, si se fijan, este coseno seno se me cancela con este coseno seno y solo me sobrevive menos t, que es menos t por 1, ¿sí? Integremos menos t respecto a t y ya con eso casi habremos terminado. Integremos, repito, si quieren el menos 1 lo sacamos de la integral, entonces me queda la integral de menos 1, saqué este menos, de t de 0 a 2pi de t. ¿Sí? Ayúdenme a terminar la que queda. Pues queda t cuadrada sobre 2, evaluado de 2pi a 0. ¿Sí? Porque esa es la integral de t o la antiderivada de t, t cuadrada sobre 2, evaluada desde 0 hasta 2pi. ¿Ya vieron? Por un menos 1, o sea que nos va a quedar algo negativo. Respuesta, t en la evaluación en 0 se nos hace 0, o sea que adiós, solo sobrevive la evaluación en 2pi. 2pi al cuadrado, pues es 4pi cuadrada sobre 2, con el menos 1, perdón, menos 2pi cuadrada. Tarea para todos. Hay que preguntarle a un físico qué significa que el trabajo nos haya dado negativo. ¿Ok? O algún físico que nos puede decir qué significa, porque acuérdense que nos preguntaron el trabajo. ¿El trabajo de quién? Bueno, pues el trabajo de este campo, que este campo ejerce cuando tú vas recorriendo la hélice además en esta dirección o sentido, ¿sí o no? ¿Sí se acuerdan de la hélice, cómo empezó todo, no? Sí, entonces, ¿alguien nos puede decir, si no para la siguiente sesión, qué significa trabajo negativo? ¿Qué significa? Recuerden la definición intuitiva, y digo intuitiva porque eso sí yo recuerdo que en la prepa no se probaba prácticamente nada, bueno, hasta que llegué quizá a cálculo y aún así no se prueban las cosas, se hacen como ejercicios, ¿sí o no? Pero no pruebas en sí. Entonces, acuérdense, en prepa nos decían fuerza por distancia, fuerza por distancia. ¿Qué significará? O sea, el trabajo, pues, ¿no? Nos decían, tienes que sumar la fuerza que vas a aplicar en cada trámite. Un ejemplo, si a ti te piden empujar una caja de cierto peso, de cierta masa, ¿verdad? Lo dije bien, de cierta masa, aquí caje, mover esta caja de aquí hasta acá, digamos 2 metros, pues obviamente tienes que aplicar una fuerza
y multiplicarla por la distancia, que en este caso la distancia, pues está muy fácil, dice son 2 metros, ¿no? Pero ¿qué pasa? Ya se los había yo dicho, cuando tu distancia, bueno, para empezar, es una curva en donde el trabajo, en donde estás aplicando el campo, ¿sí? Entonces, cuando digo lo de fuerza por distancia, discúlpenme, hace rato no se los había yo dicho, pero fuerza me estoy refiriendo al campo. Inclusive si se fijan, por eso es que muchos físicos usan la F mayúscula. Sí, ¿se acuerdan que de hecho yo les dije, los campos los vamos a denotar con letras mayúsculas, ¿sí? Entonces, es notación nuevamente que se origina, que proviene, que está motivada de la física. Entonces, por eso es que les decía si aplican una fuerza. A ustedes que no les importe, digamos, en física, ¿qué sería una fuerza? Creo que los mismos físicos todavía están discutiendo qué es una fuerza. Más bien, para nosotros son vectores, ¿sí? Y eso sí, no me digan que no lo tenemos bien definido, pero por supuesto que lo tenemos bien definido. En R3, los vectores son cada una de las entradas o tercias, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos súper bien definido lo que es un vector, ¿sí? ¿Cierto? De hecho, sabemos la norma del vector, sabemos un montón de cosas de ese famoso vector. Entonces, bueno, regresando a nuestro punto, no me voy a desviar. ¿Qué significará, decía yo, fuerza por distancia? Pues fuerza lo veo como lo que tienes que aplicar aquí, F mayúscula, para que puedas desplazar este objeto, esta cajita de aquí hasta acá. Ese sería el trabajo, ¿no? ¿Sí? Ojo, pero dense cuenta de algo, que es un número real. Un número real que te va a decir precisamente qué cosa. Pues esa suma, ¿no? Si esto lo pudieras dividir en intervalos suficientemente pequeños, ¿a qué me refiero con suficientemente pequeños? A que estas curvitas en realidad se parezcan mucho a rectas, a los vectores tangente, sean suficientemente parecidos a sus vectores tangente. Cada una de estas divisiones para eso se hace, para que la longitud de esta recta, repito, sea muy parecida, o la misma recta en sí difiere muy poco de su vector tangente, ¿sí se fijan? Entonces, fuerza por la distancia en realidad es fuerza, producto punto con la distancia que dijimos que era el vector tangente, producto punto con alfa prima de t. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Entonces vas en sí haciendo tu suma, pero ojo, en realidad tu aproximación no es muy buena. Haces que la norma de tu partición tienda a 0 y entonces sí, ya es una buena partición, porque estás haciendo los intervalos cada vez más pequeños y por ende la diferencia entre el vector tangente, si se ves más, tienes esta curva, la diferencia entre el vector tangente, que es este, y los vectores de tu curva, que son estos, ¿sí se fijan? Pues es mínima realmente, ¿sí? La diferencia entre el vector tangente y los vectores de tu curva es mínima. Eso significa que tu curva es diferenciable, ¿ok? Entonces, todo el tiempo vamos a estar aplicando eso, que una curva o trayectoria la podemos aproximar, por lo menos, repito, con una buena partición la podemos aproximar con sus vectores tangente, ¿ok? Estos son los vectores tangente, les decía, no está muy difícil, entrada por entrada, si esto es alfa de t, tu vector tangente, ¿quién es? Alfa prima de t. De hecho, es incorrecto dibujarlo aquí, digamos. Acuérdense que todos los vectores están anclados al origen, pero uno los dibuja aquí precisamente para que se vea eso de tangencia, ¿no? Acuérdense, tangente, ¿qué significa geométricamente? Tangente. Pues que solo lo está tocando en un punto, ¿no?
Por eso dicen tangencial, o bien te fuiste por la tangente, o sea que solo se toca en un punto. Si eso lo vamos a estar usando todo el tiempo. Entonces, bueno, ya hicieron el cambio de canal de sólidos, digámoslo así, a trayectorias, ¿sí? Vámonos con una última, porque a nosotros nos van a interesar las trayectorias cerradas. Y los físicos, díganos ustedes, cuando tenemos, ¿qué es una trayectoria cerrada? Simple y sencillamente que tu alfa de A es igual a alfa de B. O sea, inicias en el mismo punto donde terminas, ¿sí? Recuerda que este es tu intervalo AB, tu parámetro T, este es tu alfa, y aquí empiezas el recorrido, ¿sí? Estás en R3, y ojo, va de nuez, aquí empiezas el recorrido alfa de A, y aquí lo terminas. Ojo, esto es una trayectoria cerrada. No vayan a pensar que es un sólido así tipo un cacahuate. Eso lo vamos a ver ya más adelante, aunque no lo crean. Muy, muy pronto ya vamos a ver esta curvita, digamos, de quién podría ser frontera, pero de momento no, de momento sí se ve que esto no tiene interior, ¿sí? Digo, ahorita no les he dado regla de correspondencia, pero es un conjunto que no tiene interior. Sí se ve eso, o sea, todos los puntos de una curva, ya vieron, son puntos frontera. ¿Por qué son puntos frontera? Tómense un punto de su curva, tómense cualquier vecindad o cualquier radio de vecindad. Pregunta, ¿esa vecindad arbitraria interseca a tu curva? Pues sí, mira, aquí está. Así la tomé, claro que intersecta mi curva o interseca mi curva. Pregunta, ¿interseca el complemento? Pues sí, entonces es punto frontera, porque toda vecindad interseca al conjunto y al complemento. ¿Sí se ve? Entonces ya estamos en otro switch, en otro canal, no sé cómo decirle, ¿sí? Regresamos, es como si hubiéramos regresado, vamos a decirlo así, a cálculo 2, en el sentido de que hemos regresado a integrales de una variable. Entonces, repito, nos interesan a nosotros las curvas cerradas, ¿ok? Pregunta para los físicos. ¿Cuánto será la integral de línea desde A hasta B? Voy a poner una curva cerrada para que no me digan que no está cerrada. Voy a poner una curva cerrada. Fíjense bien qué curva es. Está muy fácil, la verdad, ¿eh? Fíjense, es 2 coseno de t, o sea, esta es otra curva, ya no le llamen alfa, si quieren llámenle beta, ¿sí? Y van de 0 a 2pi nuevamente. A es 0, B es 2pi. Beta es mi curva que va de R a R3 y ahorita me grafican la imagen. Es 2 veces coseno, 2 veces seno de t, coma 0. ¿Ya vieron? Es una curva plana. ¿Qué significa eso de una curva plana? Pues que la puedo meter en un plano. En el plano z igual a 0. ¿Sí se entendió? ¿Ya vieron? Esta curva beta es el círculo de radio 2 que está sobre el plano z igual a 0 o sobre el plano xy. ¿Cierto? Entonces, si vas de 0 a 2pi, pues claramente es una curva cerrada. Empiezas en 2, 0, 0 y terminas en 2, 0, 0. ¿Sí se entiende? Si vas de 0 a 2pi. ¿Sí? Entonces, si se fijan, es una curva, es un círculo
que está completamente contenido en el plano Z igual a 0, ¿sí o no? ¿Sí? Pues su tercer coordenada siempre es 0. Entonces es una curva plana, ¿ok? ¿Por qué? Pues porque está simple y sencillamente está en un plano. Bueno, pregunta para, no para los físicos, pregunta para todos. ¿Cómo podremos calcular la integral de línea si es que alfa de A, o sea, empiezas en el mismo lugar donde terminas? Pues dices, a mí no me importa que alfa de A sea igual a la alfa de B. Aquí afortunadamente en mi intervalo, 0 no es igual a 2pi. Entonces puedo seguir definiendo, aunque sea una curva cerrada, la integral, de hecho se escribe así. En una curva cerrada, ¿por qué no vas a poner? Bueno, puedes poner de 0 a 0, pero no tendría caso, entonces de 0 a 2pi, ¿sí? Sobre el mismo campo. ¿Cuál es el trabajo que ejerce, perdón, lo dije mal, este mismo campo? El mismo campo me refiero al campo que acabamos de ver, que le llaman campo antípoda, es decir, f de x y z es menos x y z, o sea, menos por cada una de las coordenadas. Pregunta para todos. ¿Cuánto será el trabajo sobre esta curva cerrada? Yo me acuerdo que en la prepa nos decía nuestro profesor de física, ¿se acuerdan lo de fuerza por distancia que desde hace rato se los estoy repite y repite? Nos decía, bueno, si tú cargas tu objeto, tu cajita que ya borré y la desplazas desde aquí hasta acá, otra vez, si tu punto de partida es el mismo punto de llegada, nos decía nuestro, bueno, yo me acuerdo nuestro profe de la prepa, entonces no hay trabajo. Bien, el trabajo sería 0. ¿Por qué? Pues porque no hay distancia recorrida, digamos, ¿no? Al final la suma de la distancia, pues como llegaste al mismo punto, es 0. Aunque tú dices, oye, pero ¿cómo crees? Y sí me cansé de haber empujado de aquí la caja hasta acá. Por supuesto que me cansé. Sí, pero eso no importa. Para nosotros el concepto físico de trabajo es 0. Sería 0. ¿Será que con la definición que di me dará 0? ¿Ustedes qué piensan? Calculémoslo y si quieren ahí lo dejamos. Sería algo interesante que nos diera, que no nos diera 0, tanto que nos diera 0 como que no nos diera 0, ¿no lo creen? Calculémoslo rapidísimo. Quiero que me digan el trabajo sobre esta trayectoria, que es un círculo de radio 2 en este plano, z igual a 0. Quiero que me digan sobre esta trayectoria qué trabajo ejerce este campo F. De volada, a esta parametrización que ya me la dieron afortunadamente, le aplico la F, o sea, le aplico el campo, que es multiplicar simplemente por un menos 1. Entonces, rapidísimo, menos 2 coseno de t menos 2 seno de t, coma 0. Producto punto por la derivada. Ayúdenme a derivar la derivada de esto respecto a t. Menos 2 veces el seno de t, ¿sí o no? Derivada respecto a t, 2 veces el coseno de t y 0, ¿sí? Producto punto. Menos 2 coseno por menos 2 seno, pues más 4 coseno por seno, ¿cierto? Menos por más, menos 2 por más 2, menos 4 seno por coseno. Entonces era más seno por coseno menos, perdón, más 4 seno por coseno menos 4 seno por coseno, adiós. ¿Sí o no? ¿Sí? Adiós. ¿Sí se ve? Porque menos por menos es más. 4 coseno seno. Menos por más es menos. Sí, creo que había dicho más, pero aquí es menos. Este es más, este es menos, 4 seno por coseno. Entonces este se me cancela. Y 0 por 0, 0. La integral de 0 a 2pi de 0, ¿sí o no? Nos queda la integral de 0 a 2pi de 0. ¿Cuánto es?
Pues la integral de la función 0 es 0. ¿Sí? La integral de variable real. Entonces, ¿qué me dio? Ay, sí me dio 0, ¿ya vieron? Sí me dio 0. Por lo menos coincide con lo que nos decía, bueno, no sé si a ustedes, pero por lo menos a mí me lo decía mi profesor de prepa, ¿no? Del concepto intuitivo, entre comillas, de trabajo, ¿no? Que es fuerza por distancia. Y digo intuitivo porque obviamente me van a decir, ¿por qué el por lo conviertes en producto punto? Y hay ciertas cosas ahí que todavía voy a retomar la siguiente sesión que va a ser regresando de vacaciones, sobre integral de línea y trabajo. ¿Sí? Estén muy al pendientes, por favor, de los videos que voy a subir. Les decía para los que llegaron un poquito después que me disculpo porque, pues yo sé que son vacaciones, pero tampoco van a ser tantos videos, no crean. Les había dicho que iban a hacer 2, pero yo creo que van a ser unos 4 o 5, sobre todo porque el temario siempre pasa de cálculo 4, es un temario muy cargado. Entonces quiero, como ya vieron, ya subí la segunda tarea, entonces quiero hacer algunos ejercicios de ella en video, grabárselos y que ustedes pues los vean y empiecen a practicar. Esta tarea 2 está cortita, únicamente incluí el teorema de cambio de variable y integral de trayectoria, ¿ok? Todavía no incluí campos conservativos, ni campos gradiente, ni tampoco teorema de Green, ¿sí? Eso sería hasta la tarea 3, hasta después, ¿ok? Pero como van viendo, es un cargado tema. Miren, ya una vez que veamos el teorema de Green, ya lo demás es mucho más sencillo, vamos a decirlo así, porque pueden verse como consecuencia o como generalizaciones del teorema de Green, pero no hemos llegado ahí. ¿Ok? Nos falta ya muy poco, era cosa de una semana prácticamente o 2 que nos faltara para llegar al teorema de Green. Entonces voy a tratar de grabar los videos, repito, necesarios para que regresando de vacaciones, afortunadamente regresamos la primera semana de enero, entremos casi que directo con el teorema de Green. ¿Ok? Entonces, por favor, estudien mucho, para que hagan muchas integrales de línea, jueguen con campos que no sean continuos. Por ejemplo, en el Marsden viene luego el campo gravitatorio, que es muy interesante. A ese campo, por ejemplo, le van a quitar el 0, es decir, el origen queda fuera del dominio de ese campo. Ya van a ver por qué. Y pues nada, ¿alguna duda sobre simplemente cómo calcular integral de línea? El cálculo, básicamente, porque repito, en sí el concepto y la interpretación geométrica la voy a retomar regresando de vacaciones, ¿ok? Pero por lo menos quiero que lo puedan calcular porque eso viene, repito, en su tarea 2. Sí quedó entonces José, Gibden, Lili, Arturo, Angie, Freddy, Eric. ¿Sí quedó? Ok, entonces traten de buscar algún físico para que les explique este concepto. Ojo, tipo prepa, así como se los dije yo ahorita, tipo prepa, exacto. Y ustedes contrastarlo con lo que vimos aquí. ¿Ok? Ah, Carlos puso, exactamente, sí tienes razón. Aquí nos puso una explicación pequeñita, Carlos. Bueno, ok, pues entonces, a estar al pendiente y a leerla, traten de descansar lo más que puedan. Yo sé que por lo menos en cálculo no van a poder, porque van a tener un poco de trabajo, pero pues bueno. Si les sirve, todavía voy a contestar correos, yo creo que la siguiente semana. Digo, el único día que seguramente no contestaré correos sería el día primero, no sé. Pero en general me pueden seguir escribiendo y yo se los voy contestando, ¿ok? Bueno, pues que tengan unas bonitas vacaciones, traten de aprovecharlas y ya los dejo para que se vayan a su otra clase. Ya no vi ahorita lo que quería ver de coordenadas esféricas porque me voy a tardar más de 20 minutos.
Entonces, pues voy a grabarles el video de coordenadas esféricas, porque recuerden que ya no alcanzamos a sacar el jacobiano y hay otras cosas de coordenadas esféricas que les quiero explicar, ¿sí? Entonces, bueno, nos vemos, que estén muy bien. Gracias, Lili. Muchas gracias, Carlos. Si pusiste la explicación, la vamos a leer. Ojo, todo lo que suban a Classroom sí lo reviso. O sea que muchas gracias por lo que han estado subiendo y las notas que subió el ayudante también. Sí, igualmente, traten de descansar. Yo sé que es difícil porque la mayoría de profesores dejamos tarea. Pero bueno, inténtenlo, ok, nos vemos, ya voy a parar la grabación. Seguramente también en vacaciones les van a llegar sus calificaciones de la tarea número 1. Estén al pendiente. Hasta luego. Y hagan la tarea 2, que ya está.